emprendedores, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Están hablando con su servilleta, les mando mi mejor energía a todos en esta nueva sesión de nuestra jornada nocturna y espero que se encuentren con la mejor energía para poder entender el temita que se viene. Lo que pasa es que pues estaba dando una asesoría y pues me tocó volver de nuevo a los temas de unidad dentoalveolar y dentogingival y pues porque los estaba explicando, lo estaba retomando para explicárselos a una residente y pues tenía algunas pequeñas fallas, me pidió el favor de que hiciera eh, una revisión dentro del canal acerca de de esta temática completa y entonces pues se las traigo a todos ustedes para que lo puedan revisar de la mejor manera, ¿listo? Em, Recordemos que la unidad dentoalveolar también es diferente a la unidad dentogingival. La dentogingival está constituida por lo que es encía y diente y pues al final de cuentas está constituida también de fibras gingivales, del epitelio de unión, del surco. Recordemos que la encía se divide en masticatoria, en especializada, en mucosa de revestimiento, pero ese es tema de otro video. Si quieren que lo haga y especialice mucho más de este tema de la unidad dento gingival, pues lo pueden estar comentando en la caja de comentarios pues para tenerlo presente y preparar el seminario. El seminario que les traigo ahorita como tal es de la dentoalveolar. Dentoalveolar, ¿qué significa como tal? Son todas esas estructuras de soporte adyacentes a lo que es como tal el diente en sí. O sea, el diente no está flotando como tal en la cavidad oral, sino el diente está en una ubicación específica con unos componentes que los vamos a ver a lo largo de todo el seminario. ¿Listo? Entonces, no dilatando más, vamos a comenzar con esto. Les recuerdo rápidamente seguirme en Instagram como @ortodonciainteractiva.tv y suscribirse aquí al canal para recibir todo el contenido que se dan cuenta que es preparado con la mejor calidad posible. También les recuerdo que por ahí hay una campanita de notificaciones que la activen para que les avise cada vez que se sube un nuevo video en el canal. La gente que esté interesada puede revisar estas dos como tal sustentos en los cuales pues siempre me baso para realizar este tipo de seminarios. Estamos hablando del libro de Fundamentos de Odontología, en especial el de Periodoncia. Lo pueden encontrar en la Javeriana o em, también para complementar el artículo de Benedotto y colaboradores de revisión que lo tienen aquí presente para que especialicen cualquier duda que tengan. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta y como les estaba comentando, dentro del diente como tal no solamente está en la boca ahí flotando, sino que simplemente tiene unas estructuras adyacentes que lo van a complementar. Esas estructuras son las que estamos viendo acá. El cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. El hueso alveolar tal vez es como el más fácil de identificar, pues porque es como el diente está metido en el hueso y ya. Sí, está metido en el hueso, pero tiene unas estructuras complementarias que lo que van a hacer es darle un movimiento fisiológico que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces esa función de la unidad alveolar de las tres trabajando en grupo van a ser estas cuatro tipos de funciones. Función de soporte, que va a ser soporte como tal es de la de sostén y de retención de ese diente. No va a quedarse solo en la cavidad oral, sino que lo va a tener en ese momento. La función formativa, que va a ser la reposición de ese cemento y de ese ligamento periodontal, es decir, que se forma activamente en el proceso de recambio celular normal que tiene cada célula en el cuerpo humano. Tercero, esa función nutritiva es altamente vascularizado e inervado, de hecho, pero aquí estamos hablando de vascularización por los vasos sanguíneos, una irrigación a todos esos tejidos periorales que demuestran pues un recambio permanente gracias a esa formación o esa función formativa. Entonces la nutritiva se complementa con la formativa para todo ese proceso de recambio que les estaba comentando. Y por último, la sensitiva que les estaba diciendo ahorita, dada por todos los nervios que van a ser
los que van a hacer proporción, pues van a dar una respuesta como tal específica en la mucosa y en todos los, pues, en todas las estructuras de soporte de esta unidad entoalveolar, y van a dar funciones de dolor. Recordemos que son los nociceptores, el tacto y presión, los propioceptores y los movimientos de posición y de ubicación que van complementados por esos mismos propioceptores. Como se están dando cuenta, son funciones bastante importantes que requieren una retroalimentación al final de cuentas que va a ser dada por estos tres mismos elementos, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces el primero de ellos es el ligamento periodontal. ¿De dónde se origina? Pues esas fibras del saco dental específicamente. El ligamento periodontal es el mecanismo de unión entre lo que es el diente y el hueso alveolar, es decir, va a ser como tal la cuerda o lo que coge el diente al hueso, al diente al hueco, para que me lo entiendan fácilmente. Es un conectivo laxo, lo pongo aquí específicamente en otro color para que lo detengan y lo recuerden, es altamente vascular y celular, o sea, tiene bastante irrigación y bastante, como se acuerdan acá, función nutritiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a dar todo ese proceso de recambio, pero gracias a que está altamente vascularizado. La célula específica de ese ligamento periodontal es el fibroblasto. El fibroblasto es el encargado de secretar el colágeno y por eso es que esas fibras colágenas son las que nos dan la elasticidad en el cuerpo y las que pues predominan claramente en nuestras edades juveniles. Entonces es una célula especializada, va a estar excretado pues, por fibra colágena y esa sustancia intercelular del tejido conectivo como tal. Como se dan cuenta es muy delgado, tiene aproximadamente, es una literatura, un ancho aproximado de 0,25 milímetros, es bastante delgado y como tal el ligamento periodontal lo que hace es distribuir y absorber las fuerzas dentro del proceso alveolar, es decir, la función principal de este mismo es coger las fuerzas que recibe el diente y disiparlas proporcionalmente. Esto es lo más importante que se tiene que saber acerca del ligamento periodontal. Y ese ligamento periodontal también, pues obviamente es esencial para esa movilidad. ¿Por qué? Porque como absorbe y distribuye cargas, un diente que no sea capaz de moverse en cierto grado, por eso digo movilidad fisiológica, moverse en cierto grado, no es capaz de disipar fuerzas. ¿Listo? Aquí traigo unas imágenes para complementar. Entonces, como se dan cuenta, esta es una imagen ilustrativa del libro, donde pues acá vemos nuestro huesito alveolar, nuestro diente donde está metido, y todas estas cuerditas, para que lo tengan presente, es ese ligamento periodontal que está llegando y que está como función principal, quiere disipar esas fuerzas que va a recibir el diente en cualquier plano. Entonces las fuerzas verticales, las fuerzas transversales, de cizalla, las fuerzas horizontales, cualquier tipo de fuerza las va a disipar. Y eso es gracias a ese ligamento. El diente apenas pierde el ligamento, como es tan rígido, tiende a fracturarse. Entonces tengámoslo presente. A eso mismo viene esta segunda imagen. Un diente es capaz de disipar esas fuerzas por ese grado de flexibilidad. Nosotros todavía no somos capaces, aunque pues la ontología restaurativa está bastante avanzada, pero todavía no es capaz de simular ese ligamento periodontal cuando se está poniendo un implante dental. Y es por eso que estos implantes dentales, al ser también con un cierto grado de rigidez mayor, no son capaces de disipar fuerzas tan, quiero decir, o sea, no malinterpreten mis palabras, pero tan adecuadamente como lo es la parte natural. Y por eso es que a veces tiende a fallar como tal uno de estos tipos de tratamientos. ¿Listo? Acá estamos viendo una imagen radiográfica de cómo se debería ver ese ligamento periodontal y se debería ver como este espacio que estamos viendo acá presente para que lo tengan todos como tal informado de cómo debería verse radiográficamente y sentarlo más a la realidad. Y porque un diente tenga conducto no significa que perdió ese ligamento. Se están dando cuenta, acá tenemos un diente que se le hizo su endodoncia y todavía tiene ese espacio el ligamento. ¿Por qué? Porque ese espacio tiene estas pequeñas
indentaciones, con al final de cuentas con estos uniones, más bien, más que indentaciones, uniones, donde lo que está haciendo es disipar las fuerzas. Es lo que quiero que les quede muy, muy recordado en esta parte del ligamento periodontal. Y acá estamos viendo una imagen 3D tomográfica, pues claramente un corte axial, donde también se debería ver normal ese espacio del ligamento, porque pues es lo mismo que estamos viendo acá, pero pues lo estamos viendo en el lado horizontal. Ahora, cuando hay patologías, este espacio se va a agrandar. ¿Por qué? Porque se va a inflamar. Les comenté hace un momento, hace unos minutos, que el espacio del ligamento o el ligamento más bien, es altamente vascularizado. Y cuando hay procesos patológicos o de enfermedad o procesos degenerativos o lo que sea, se inflama, y cuando se inflama se ensancha. Entonces por eso es que viene la adecuada expresión cuando uno está hablando radiográficamente de que se observa el espacio del ligamento periodontal ensanchado. ¿Listo? Ahora, lo que estamos viendo acá es que hay diferentes tipos de fibras respecto a su localización, y esas las clasifican como tal. Eso ya lo sabe más el periodoncista, sus tipos de fibras. Entonces tenemos aquí fibras horizontales, que son las que están totalmente pues horizontal, en estado horizontal, es decir, paralelas bueno, perpendiculares al eje longitudinal, si lo quieren decir así. Oblicuas, un poquito, un poquito tirando a diagonal, tirando todavía que no están todavía rectas, porque las rectas son las apicales. Las apicales son las que se cogen desde el ápice radicular, por eso el nombre. Las fibras de la zona interradicular, aquí en el proceso de la fulcra, como se observa acá. Y como lo estamos viendo, todas al final de cuentas tienen una función, pero pues su nombre cambia respecto a la localización. Ese ligamento periodontal, como lo comenté, es bastante importante que lo tengan presente. Tiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos, nervios y células, o sea, es bastante vascularizado. Entonces presenta todo este tipo de células que cada una tiene su función específica. Un cementoblasto encargado de crear, pues claramente, como lo dice la palabra, cemento. Fibroblasto, como lo comenté hace unos minutos. Colágeno. Osteoblasto, pues él va a generar como tal todo el proceso de regeneración ósea, pero recuerden que sin osteoblasto, sin osteoclasto, el osteoblasto no funciona. El osteoclasto es el encargado de reabsorción. Siempre hay un proceso de reabsorción y de regeneración ósea. Y acá es también donde es bastante importante que el ortodoncista conozca esto, y por eso es vital hablarlo en el canal, porque sin este proceso de regeneración retroalimentativo y de regeneración ósea, no podríamos nosotros mover dientes y restituir funciones con nuevo hueso y células nerviosas como tal. Bueno, luego está la sustancia fundamental, que ya es otro, además, otro ítem que tengo que comentarles. Esa sustancia fundamental es donde está metido o donde está incluido, son un harto número de células. Entonces acá hay células y fibras y vasos de ese ligamento periodontal que les expliqué anteriormente. Acá estamos viendo cortes histológicos de cómo se debería ver esa sustancia fundamental. La sustancia fundamental es sintetizada por ese fibroblasto, que es el encargado de crear ese colágeno. Y pues como les dije, es un jugo, para que me lo entiendan, de bastantes componentes, como proteínas colágenas y no colágenas, como glicoproteínas y como proteoglicanos y los glicosaminoglicanos. El segundo ítem que les comenté de esa unidad endoalveolar es el cemento. Y ese cemento radicular, pues como lo estamos viendo, es un tejido calcificado, porque claramente tiene bastantes iones de calcio, de ahí viene la palabra. Y cuando escuchamos calcio, pues escuchamos dureza, resistencia. ¿Listo? Tejido calcificado especializado que va a recubrir esas superficies radiculares de los dientes. Todos los dientes tienen cemento. A su vez, el cemento radicular, hay una parte que no contiene ni vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. Es importante que sepa que el cemento no tiene este tipo de características. A su vez, no tiene inervación,
no sufre de reabsorción ni de remodelado fisiológico. Lo que tenemos de cemento es lo que tenemos. Tiene una disposición continua a lo largo de su vida. Entonces, eso es lo que estamos presente al final de cuentas, de que puede haber todavía, al final de cuentas, em, cantidades de cemento que pueden durar toda la vida. Entonces es importante tenerlo presente. Y la unidad básica fundamental del cemento radicular son los cementocitos. Son células que van a quedar embebidas en ese cemento radicular y acá la literatura pues mostraba unos cortes de o las células como tal especializadas de crear ese cemento. Entonces, como lo comenté, hay una parte que no es ni inervado ni vascularizado y hay otra que es parcialmente vascularizada. El cemento se clasifica entonces en cemento acelular y en cemento celular. El cemento acelular va a cubrir esa porción coronal radicular, es decir, la porción superior de la raíz. Se forma a medida que ocurre el desarrollo radicular y esa erupción dental. Como lo comenté, no contenía ni células ni vasos, ni tampoco inervación. Es producido por esos cementoblastos. Está formado por fibrillas colágenas que están organizadas, pero que están en cantidad, por eso se describen como densamente organizadas. Por lo general tiene cristales de apatita. Recuerden que nosotros como odontólogos, en la parte de bioquímica, contamos con uno de los elementos más fuertes del cuerpo, que es la hidroxiapatita, que son cristales de apatita, y los cristales de apatita son los encargados de dar esa rigidez, esa dureza como tal al esmalte dental. El esmalte por eso es bastante, bastante duro. Entonces, pues el cemento celular también tiene unos cristales de esa apatita y es encargada de darle un poco de dureza. La matriz orgánica se forma por pues, la parte colagenosa y la parte interfibrilar, pero pues esto ya es más adelante. El cemento celular, que es otro tipo o la otra clasificación del cemento, se forma después de la erupción dental en demandas funcionales. Entonces, como yo lo comenté, me voy a volver un momento. Este, este cemento radicular tiene una disposición continua a lo largo de su vida cuando es un cemento acelular, pero el cemento celular sí se va, dependiendo de las funciones y las demandas funcionales, se va generando y se va creando nuevo cemento. Su disposición es mucho menos uniforme porque claramente es algo que se crea de imprevisto, no es algo que lleva toda la vida ahí. Contiene cierto tipo de células y por eso es que se llama celular respecto al nombre, y también es producido por esos cementoblastos. Entonces lo importante es que sepan es que hay un cemento acelular y hay un cemento celular. El cemento acelular es el que tenemos desde que nacemos, pero y no se regenera, y el cemento celular sí se va generando después de ese proceso de erupción dental y dependiendo de esas demandas funcionales que tengan como tal en boca. Espero que les haya quedado claro. Si tienen todavía alguna duda, por favor, déjenla abajo en la caja de comentarios para resolverla en la mayor brevedad. ¿Listo? Como les comenté al inicio del seminario, la unidad dental alveolar estaba acá, pues creada por 3 ítems, que son el ligamento, que ya lo hablamos, el cemento, que ya lo hablamos. El cemento también, recuerden las dos clasificaciones, celular y acelular. Y este es el último, que tal vez es como el más sencillo de identificar, que es el hueso alveolar. Como tal, ese hueso alveolar es un tejido mesodérmico especializado, viene del mesodermo. Em, Tiene unas unidades funcionales que son los conductos de Havers, que se van a conectar entre sí por los conductos de Boltzmann. ¿Esto qué es? Para que no se confundan, esto es cómo ellos se comunican entre sí y hay permeabilidad como tal. Es por los conductos de Havers, facilitados por los conductos de Volkmann. ¿Listo? Ahora, este hueso alveolar se forma con el desarrollo y la erupción de los dientes. Es decir, que una vez que se pierde el diente, pues se pierde hueso. Y ahí es donde nosotros tenemos un gran problema cuando hay extracciones de dientes. Antes, vamos a decir, hace 50 años, por poner un número, em,
a nuestros antecesores, por no decir tíos, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, de cumpleaños les regalaban la sacada de los dientes para regalarles una prótesis, porque les gustaba cómo se veían lindas, brillantes, blancas, pero no se enteraban o no sabían el daño funcional que se estaba recibiendo como tal en boca. Y es por eso que esos pacientes que ahorita uno trata de observar clínicamente eh, no tienen hueso. Y el problema es que ni siquiera les puede poner ahí después una prótesis porque no les va a funcionar. Primero, no va a haber tener suficiente retención. Y segundo, pues si la paciente necesita un injerto óseo, pues necesita un injerto óseo bastante grande, que al final de cuentas no se sabe si su pronóstico va a ser bueno al final de cuentas y puede quedarse siempre con un pronóstico reservado tirando a malo. Entonces pues es importante cuidar como tal todos los dientes y ahorita toda la literatura que hay sobre el tema de 30 años para acá, de 20 años para acá, es bastante clara, diciendo cuide y preserve lo que más pueda hacer. Por eso las extracciones se hacen con ese proceso más meticuloso. El periodoncista hace esos procesos em, mucho más sencillos al término de que busca ser menos traumático para que se reabsorba menos cantidad de hueso al año. Literatura reporta que se puede estar perdiendo 0,25 milímetros de hueso en altura anual y hasta los primeros 5 años. Entonces es importante tener presente que uno no saca dientes a menos de que definitivamente ya sea el pronóstico muy malo. Así es, tenga un resto radicular, el resto radicular todavía puede tener funciones si se rehabilita. Hacerle un buen tratamiento endodóntico, hacerle una buen núcleo y un corona para tener un buen proceso de restauración. Por favor, doctores, por favor, mucho cuidado que nosotros somos responsables de esto. Y ese hueso alveolar pues tiene dos componentes principales, que es la matriz orgánica y la matriz inorgánica. La matriz orgánica, pues claramente es células, y está lleno de células, principalmente ostocitos, es decir, encargados de crear hueso y sustancia extracelular. La matriz inorgánica va a estar compuesta pues por como tal minerales, minerales como son los calcio, mineral de fosfato, carbonato, en forma de cristales de apatita, lo que estábamos comentando, un material un poco más resistente que está presente como tal en boca. Acá estamos viendo una imagen de cómo es ese proceso alveolar, es decir, cómo son los huecos, para que me lo entiendan fácilmente, cómo son los procesos, es decir, los lugares donde está introducido cada diente, cada raíz en el proceso alveolar. ¿Listo? Acá estamos viendo cómo están haciendo probablemente una exodoncia eh, y tratando de ser lo más conservadores posibles. Tal vez están haciendo preservación y luego están tal vez poniendo un injerto para poder poner después otro implante o un implante más bien. Entonces el proceso alveolar es el donde se encuentran los dientes en este momento cuando están puestos. Acá hay un proceso, acá hay otro proceso, acá hay otro proceso, acá hay otro proceso. Es importante tener presente que en los dientes múltiples cada raíz tiene su proceso alveolar. Lo que pasa pues es que acá estamos viendo un implante y parece como si fuera un huequito, pero aquí serían 3 huequitos, dependiendo del número de raíces. Arriba serían 3, abajo serían 2, dependiendo de las variaciones morfológicas, pues ahí ya van hablando de cada una. Claramente este proceso alveolar es compuesto por ese hueso que está entre cada uno y ese hueso alveolar también tiene hueso de soporte. Entonces recordemos que em, toca hacer, al final de cuentas, lo que toca tener presente aquí es que ese hueso alveolar está en todo el proceso y es importante hacer o ser lo más conservadores posibles al proceso de realizar una exodoncia. Ese hueso se denomina hueso basal. El hueso que sostiene ese proceso alveolar se denomina hueso basal. Ya estamos viendo que acá hemos hablado de diferentes tipos de hueso, como el hueso basal, soporte y alveolar. ¿Listo? Recubierto externamente por periósteo, que son, al final de cuentas, fibras colágenas, osteoblastos y osteoclastos. Les comenté acá, importantísimo, me devuelvo acá un momento, en esa matriz orgánica llena de células están todas las células
al final de cuentas importantes, y no quiero obviar, sin quitarle importancia a las demás, pero no quiero obviar los osteoblastos y los osteoclastos. Como les comenté, proceso de regeneración y de remodelación en el momento. Y bueno, tener presente que entre espacios medulares, es decir, entre espacio radicular y espacio radicular, están cubiertos por endostio. ¿Listo? Ya a lo último, para dejarles un abrebocas para un siguiente seminario, unos accidentes anatómicos a nivel óseo, es decir, cuando ya se están afectando como tal esos procesos alveolares al final se está viendo cómo se pueden generar dos tipos de procesos. Uno es una ventanita que estamos viendo aquí presente, una ventanita simplemente donde se observa una parte de la raíz, o la otra es donde todo el cuello ya se destapó. Este cuello no es que esté destapado, es que este cuello perdió hueso hasta ese nivel. Y clínicamente se ve así. Entonces ya no se ve como el cuellito, simplemente clínicamente, que puede ser por una fracción, puede ser porque el paciente tiene un cepillado traumático, puede ser por múltiples consecuencias o características, sino que acá estamos viéndolo es por una falta de hueso. Entonces, ¿por qué es la decidencia? Bueno, y este tipo de accidente anatómico se llama decidencia, mientras que la ventanita se llama una fenestración. La decidencia, cuando falta hueso en la porción, desde la porción coronal de las raíces en forma calanada, en forma de cuellito. Entonces ya hay un grado y eso se clasifica, pero como les digo, le estoy dando el abrebocas para el siguiente seminario. Y la fenestración es cuando existe hueso en la parte coronal, es decir, aquí en esta parte tengo hueso, pero tengo una reabsorción un poquito más apical. Dije lo mismo que acá, pero al revés. Entonces, acá lo explico de nuevo. Cuando existe hueso en la parte coronal del área de la reabsorción, es decir, cuando tengo un poquito de techo en la reabsorción como tal. Entonces, fenestración, ventana, decidencia, forma canalada. ¿Listo? Doctores, la literatura se los vuelvo a recomendar. El libro de Fundamentos de Odontología de mi alma mater y el artículo de la doctora Bendeto y colaboradores de el Departamento de Inmunología Clínica de que les comenté en la parte superior para que lo tengan presente. ¿Listo? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao, doctores.